Hola a quienes nos escuchan nuevamente en Cuando Hicimos Historia, el archivo sonoro de la Agrupación de Expresos Políticos y Familiares, que también estamos haciendo en conjunto con la Radio Universidad Austral de Chile, que nos presta sus dependencias, ¿cierto?, para hacer las distintas entrevistas a protagonistas de la Unidad Popular, ¿cierto?, que queremos rescatar la memoria de lo que fue este proyecto, de cuando se hizo historia en Chile. Hemos tenido varios invitados a lo largo de esta primera temporada, que esperamos que se pueda seguir alargando. Estamos en el penúltimo episodio. Vamos a estar en el último con Benito Alarcón, que fue dirigente de la CUT en la época de la Unidad Popular acá en Valdivia, y que nos va a estar contando un poco también sobre el mundo sindical en esos tiempos, ¿cierto? Pero hoy me encuentro acá en el estudio de Radio H junto a Mario Benavides, quien fue presidente del Partido Socialista en el año 85, pero durante la época de la Unidad Popular, además de ser militante socialista, fue un dirigente del sector educacional acá en Valdivia, profesor normalista, ¿cierto? Me contaba jefe técnico provincial en la época de la Unidad Popular. Vamos a hablar sobre eso, pero también sobre un tema central que nos interesa y que también nos abrió Joel Asenjo cuando hablamos sobre lo que pasaba con el movimiento estudiantil acá. Él, como dirigente secundario, nos contaba un poco sobre lo que iba, y una cosa que nos quedó dando vuelta y que hemos estado reflexionando sobre eso es sobre la Escuela Nacional Unificada, ¿no? Que fue un proyecto un proyecto muy noble, al igual que la Unidad Popular, ¿cierto?, políticamente, pero que no se pudo concretar finalmente por distintas razones. Pero vamos a ir conversando a lo largo de esta entrevista, ¿cierto?, conversación en realidad, junto a Mario Benavides. ¿Cómo estás, Mario? Lo más bien, contento de estar aquí y exponer mis puntos de vista después de 50 años. Sí, ¿no habías venido acá? No, nunca. Nunca. Te traía recuerdos en la UTESI, me decías. Sí, estuve 2 años estudiando acá Ingeniería Electrónica. Perfecto. ¿Y a la radio UTE nunca viniste? No, nunca. Bien, esto está funcionando desde que era Universidad Técnica. Sí. Ya. Bien, pues Mario, partamos, ¿cierto? Sí. Partamos un poco desde un lado más biográfico, de pronto, para que nos puedas contar sobre tu militancia como socialista. Uh-huh. Yo no sé si tú siempre fuiste de Valdivia, cómo te desarrollaste también en el área educacional, dónde estudiaste de pronto, ¿cierto? Y qué te lleva también a ser profesor normalista y a la vez también la militancia, cómo se iba haciendo compatible con la vida familiar y profesional, ¿no? Uh-huh. Claro, efectivamente yo soy valdiviano de nacimiento. Nunca me he movido de acá, sino que salir a pasear a ver a mis hijas que están afuera. Pero siempre aquí en Valdivia. Y de un comienzo el bichito de la justicia social estuvo presente en mi sentimiento. Fue tan así que salí de la escuela normal. Decía, mi historia está muy ligada a la educación, porque estuve estudiando en la escuela 1 hasta 4º año básico en ese tiempo, primaria. Después me fui a la escuela anexa a la normal, y ahí terminé 6º primaria, y de ahí me fui a la escuela normal y salió del 6º año humanidad en aquella época. Y la primera escuela en que me correspondió trabajar fue en Amargos. Caleta Amargo. La Caleta Amargo. Por Corral, para la gente que no. Sí, al lado. Y de ahí tengo otro hermano que falleció hace poco, que también es profesor, también salió de la escuela normal, y él se fue a trabajar a Los Lagos y me consiguió trasladarme a Los Lagos. Era más expedito para poder trasladarme. Entonces empecé a trabajar en Los Lagos, ahí conocí a mi señora y nos casamos allá en Los Lagos. Bueno, pero lo importante es de que desde el comienzo fui presidente de la UPECH, la Unión de Profesores de Chile. Después fui dirigente del SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que yo hoy día echo de menos. ¿Por qué? Porque el Colegio de Profesores fue una invención de la dictadura. Y el SUTE es una organización de los profesores que agrupa todo, auxiliares, paradocentes, profesores, todo. Todos estábamos embarcados en un mismo barco. Y por tanto, los requerimientos que nosotros hacíamos eran colectivos. Aquí no se seccionaba eso de esto para los profesores, esto para los auxiliares. Está todo unido. Todo junto. Oye, Mario, y a lo que me cuentas, ¿cierto? Empezar tu experiencia laboral desde comuna, ¿no? Sí. Y ver un poco más de cerca la ruralidad, que me imagino es totalmente distinta a la que uno está viendo hoy en día, ¿no? Y sobre todo en términos de educación, que sigue siendo un poco similar. Yo te voy a contar una experiencia
En Liquiñe siguen existiendo estas escuelitas rurales donde van 4 personas y hay 4 niños y niñas y hay un solo profesor, ¿cierto? Y que los pasa a buscar y bajan de distintos puntos del cerro y él tiene que hacer a distintos grados en una misma escuelita, por ejemplo. Y yo sobre eso te quería preguntar, y a propósito también de ese sentimiento de la justicia social, el estar simpatizando desde un comienzo, tus convicciones con el Partido Socialista, ¿cierto? ¿Qué detectabas tú en términos de la infraestructura de la educación, pero también en términos curriculares, se podría decir, respecto a la educación en ese tiempo? Y sobre todo en Amargos, que te toca estar en Caleta Amargos, y luego te pasas a Los Lagos, ¿no? Sí. ¿Qué detectabas tú respecto a lo que pasaba en la educación en esos años? ¿Y de qué años estamos hablando también? Bueno, yo empecé a trabajar el año 62. ¿Ya? Y salí egresado el 62, el 63 empecé a trabajar de profesor ahí en la Escuela de Amargos y después me fui a Los Lagos, como te decía anteriormente. Y en Los Lagos había una buena cantidad de alumnos. Hoy día parece que disminuyó la población escolar, pero estaban las salas llenas, no había sala que no tuviera más de 40 alumnos siempre. Y los profesores abnegados, gente que trabajaba en los campos, por ejemplo, ahí cerca de Los Lagos estaba el caso del complejo maderero, claro, que después le dieron muy duro los milicos en el tiempo de la dictadura. Tomaron presos a compañeros, los llevaban arriba en un helicóptero, los tiraban, otros los iban a tirar, ¿no? Mira, la verdad que yo no entiendo todavía cómo hay gente que ha hablado de ese tipo de cosas. Esa es una aberración, sea del sector que sea, derecha, izquierda, lo que sea, yo lo repudio. Es decir, aquí hay que salvar los intereses de la gente y no tiene otra respuesta. Allá éramos bien unidos los profesores, allá en Los Lagos por lo menos, cuando trabajé. Y después me vine, como digo, como jefe técnico provincial, me nombró, no en concurso, a dedo, me nombró el presidente Salvador Allende y estuvimos trabajando en una dependencia que era la casa del director de la Escuela 3, aquí en Valdivia. Y ahí con 7 profesores, cada uno de los subsectores, con algún vehículo de los otros servicios, Serviu, etcétera, nos llevaban, por decir, a Río Bueno. Y ahí nos juntábamos con los profesores y el profesor de trabajo manual de aquella época les indicaba qué cosas podían hacer para facilitar su pega, el profesor de historia también, y así cada uno de los profesores. Y yo lo encontré que daba muy buenos resultados, muy buenos resultados. Oye, ¿y tu militancia cuándo empieza concretamente? Yo empiezo a militar en el Partido Socialista de un comienzo, cuando me llevaron de candidato a ser dirigente de la UPEX, de la Unión de Profesores de Chile, que fue la primera organización. ¿En qué año fue eso? Eso tiene que haber sido como el 65, una cosa así. Perfecto, en pleno gobierno de Jorge Alessandri. Sí, ¿cierto? Claro, correcto. Sí. Bien. Ya después nosotros teníamos una brigada de profesores socialistas, que nos juntábamos acá arriba en una dependencia antigua que la eliminaron ahora, que, o sea, era vieja ya, una casa vieja, siempre hemos vivido en casas viejas los profesores socialistas. Y ahí nos juntábamos la brigada, cada cierto tiempo teníamos reuniones, no nada. También, como me nombraron jefe técnico, tuve que viajar a Santiago a recibir información y estuve en una reunión bien interesante en la casa Gabriela Mistral, no sé cómo se llama, donde se reunió Pinochet después con todos los milicos. ¿Ya? Ahí nos juntábamos nosotros todos los jefes técnicos del país y se planificaba la educación. Bueno, cuando me vine acá como jefe técnico, me correspondió la labor de promulgar, de dar a conocer los principios básicos de la Escuela Nacional Unificada. Perfecto. Oye, mira, y antes que caigamos allá, yo te quería, antes de que caigamos en el triunfo del gobierno de la Unidad Popular, sí, ¿cierto? Bueno, Jorge Alessandri, a ti te tocó ser en ese periodo también dirigente, sí, ya estabas trabajando en las comunas, en Corral, en Los Lagos. Los Lagos. Con Fray Montalva, del 64 al 70, y ahí me quiero quedar un poco a propósito de cómo fue el proceso de ser parte del proyecto político que lleva a Salvador Allende a ser presidente, ¿no? ¿Cómo apoyaste tú desde tu dirigencia en el ámbito de la educación? ¿Qué les tocó hacer en época de campaña, podríamos decir, o previo a la campaña de Salvador Allende en esa época, y acá sobre todo en Valdivia y en las comunas donde tú te andabas moviendo? ¿Qué recuerdas tú de esos momentos previo a asumir como presidente, previo a las votaciones? ¿Qué es lo que se tuvo que hacer
para nutrir también este programa popular? Mira, ese es un programa que se planificó desde las bases del país, de los trabajadores. Y nosotros, por ejemplo, a mí me tocaba recorrer no solo las escuelas, íbamos a las juntas de vecinos, cuánta organización social existía aquí en Valdivia, a explicarle lo que en ese momento se le estaba dando mucho auge después la ENO, pero previamente los dos carriles de la educación, la educación científico-humanista y la técnico-profesional. Entonces, yo me acuerdo, le explicábamos a los padres apoderados o a los trabajadores en general, de que si la persona tenía habilidades manuales y tenía posibilidad, porque siempre fue la educación técnico-profesional menos mirada mal, que no daba mucho fruto, y todos conduciendo a ser, ¿cómo se llama?, médico, doctor, claro, etcétera. Entonces eso se empezó a incentivar lo técnico-profesional. Y aquí nace la Universidad Técnica del Estado basada en esos principios que eran tres carreras básicas que habían en aquel tiempo. Y entonces eso era lo importante, eso es lo importante. Esta cosa no se planificaba del Ministerio de Educación, en el caso del gobierno de Allende. Me acuerdo que el ministro de Educación de aquella época era uno flaco, ¿cómo se llama? Del Partido Socialista. A ver si nos ayuda Joel, que lo tengo acá al lado. ¿Te acordáis? Aníbal Palma. Palma. Ese era el ministro de Educación. Perfecto. Así que con él tuvimos reuniones y cuestiones y nos contábamos y planificábamos qué cosas se podía hacer, pero con la consulta de la gente. Esa fue la preocupación básica del gobierno de Allende. Por eso, yo sabes una cosa, voy a cometer un error, a lo mejor, no sé, no me importa. No importa, dale. Ya, le doy. Yo a este cabro, que hoy día es presidente de Chile, lo hallo muy parecido en su manera de actuar a Allende. Ya. Porque Allende siempre con el pueblo. No necesitaba andar con guardaespaldas. Si ese hombre se juntaba con la gente que en la plaza, en cualquier lado, iba a comer de un compañero mío que Francisco Jerez, llegaba a su casa, Francisco Pérez, una casa humilde y todo, ahí llegaba el presidente. Y este cabrón lo hace más o menos parecido, ¿sabes tú? Yo no creo que le copie a Allende, pero él está muy ligado a la gente. Nunca un gobierno recibió una oposición tan tenaz y tan cargante como la que tiene en este momento este país. Sí, podría ser un símil. Sí. En términos performáticos, yo creo que Gabriel Boric sí se podría parecer un poco a lo que sea Salvador Allende. Sí, en términos concretos y políticos, está muy alejado, creo yo. Pero ese es otro debate que podemos dar en otro momento. Oye, ya, me contabas entonces... Me contabas, Mario, que se construye este programa conversando con las juntas de vecinos, establecimientos educacionales, un programa totalmente colectivo. Sí. Llega la decisión de ser candidato de Salvador Allende, que supongo que la UP venía funcionando desde antes, ¿cierto? Y se lleva a Salvador Allende como propuesta presidencial. En ese año de campaña, ¿tú qué recuerdas? Y tú como dirigente ¿sí? en esos tiempos también, yo no sé si era se hacía el puerta a puerta igual como se sigue haciendo sí, acá de repente que bueno, ahora los puerta a puerta no son tan, no es gente muy convencida ideológicamente, sino que hay una luca ahí detrás y van a... No, esa es una cosa importante la que tú señalas. ¿En qué sentido? De que aquí la plata no se conocía. Ya. Todos actuamos por sentimiento y por principio. Nadie decía, oye, pero aquí cuando venga el presidente me voy a capitutar, me voy a quedar aquí, me voy a quedar allá y me voy a trasladar de esto, de este otro, que donde pagan más. Esa cosa no existía. Nosotros conversábamos entre todos, no nos preocupaba. Nosotros nos preocupábamos que estábamos luchando por nuestros hijos, por nuestro país, que realmente había sido ninguneado durante tantos años por la derecha. Entonces, por supuesto que hacíamos trabajo puerta a puerta, conversábamos con los apoderados, aunque nos acusaran de hacer política, porque esa es la norma que tienen. Oye, esto que hay está haciendo política. Incluso yo, a través de esta radio, me voy a ofrecer para hacer clase de educación cívica gratuita en cualquier escuela de Valdivia. ¿Ya? Porque yo te voy a decir una cosa, donde trabajé, yo fui director de la Escuela 1, aquí, y donde trabajé prácticamente... Hice clases de educación cívica, porque la gente se choca con un auto y queda un hoyo en la tierra y le echan la culpa. El Boric tiene la culpa por ese hoyo que está en la tierra. Entonces falta conocimiento de la gente. De las instituciones, sí. El funcionamiento y todo eso, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Oye, Mario, bueno,
en la época de campaña y llega la victoria al gobierno, ¿no? ¿Te lo esperabas? ¿Era como si íbamos a ganar? ¿Había convencimiento? Mira, ¿o fue como chuta? ¿Cómo llegamos tan lejos? Yo había luchado para que esta cuestión resulte. No solo, mucha gente luchó. Y siempre estuve al lado de la gente del pueblo. La gente sufría. Yo decía, esta es la solución del país. Esta es la solución. Y ese día, cuando los resultados eran estrechos, sí. Acuérdate que Allende ganó por 30.000 votos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que me conformaba era que Alessandri había dicho si él perdía por un voto, se retiraba. Porque ahí después tenían que ir al Parlamento y los parlamentarios le podían, en ese tiempo la democracia cristiana estaba en oposición. Así que yo me paré arriba de un escaño de la Plaza de los Lagos y empecé a hablarle a la gente de que había que tener cuidado, había que cuidar este triunfo y que no había sobrepasarse sobre los intereses de cada cual. Estaba seguro yo de que el presidente iba a escuchar a la gente y no iba a actuar por su cuenta. Así que esa fue una de las cosas bien importantes que me tocó vivir, el triunfo de Allende. El triunfo de Allende. Y luego del triunfo de Allende, a ver, mira, yo estoy acá para ser honesto con la audiencia, ¿cierto? 69 tenemos la conformación de la coalición de la Unidad Popular, sí. En 1969, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos la victoria en octubre y se asume en noviembre del 70 el gobierno de la Unidad Popular. ¿Cómo empezó el funcionamiento del tema de la educación, supongo? Que era tu área también, como claro. Dirigente. ¿Cuál era... ¿Qué estaba planificado? ¿Cuáles fueron tus responsabilidades también como dirigente? Sí, ¿cierto? Sí. Y ahí ya podríamos empezar a hablar sobre la Escuela Nacional Unificada. Ya. ¿Cierto? Mira, yo en ese tiempo estaba trabajando en Los Lagos, como te digo, y me postulé para sacar un título de director de primera clase. Ese curso lo dictaron aquí en Valdivia, lo que fue la escuela normal, la última. Ya. ¿Es dónde queda ubicado? Ese está ubicado en Aferbeck. Ya. Ahí. Bueno, ahí estuve propiciando la idea de la nueva educación, pero en ese momento, como funcionaba la educación, era de la siguiente manera. Una dirección provincial de educación, que está ubicada frente a la iglesia de San Francisco. Ya, en segundo lugar, ahí había un jefe técnico y un jefe administrativo. El jefe técnico es el quien habla y el administrativo era Lautaro Hosch, que también era dirigente del Partido Radical y que falleció. Y en este momento, y direcciones locales. En cada comuna había una dirección local de educación. ¿Las direcciones locales están conformadas por cuántas personas? Máximo 7. Ya, entonces eran 7 personas por comuna. Sí, si fueran 6, entonces 12 por 2, 12 por 6, 24 parece que. Ya como 24 personas, una miseria de gente. Ahora sabes tú que en el Daimler aquí en Valdivia hay más de 100 personas. Entonces estos organismos educacionales que hay hoy en día se han transformado en verdaderos lugares de pega política. En que yo te doy, tú vienes, y hay gente que no tiene idea de lo que está pasando. Perfecto. Bueno, y eso, como te digo, direcciones locales. Y yo estuve incluso desempeñándome como director local de educación en Los Lagos. Vale. Ya, y de ahí me llamaron al Cabaldía y ahí ocupé el cargo de jefe técnico provincial. Bien, y la pega de jefe técnico provincial. Tú me decías que... recorríamos las comunas. ¿Y te llama directamente el presidente? No, el presidente no, el ministro de Educación. Ah, ya. Sí, vale. El ministro de Educación. Vale, pero supongo que también en concordancia con... Concordancia, la política educacional era política del gobierno, donde estaba el ministro y un conjunto de personas que la planificaban. Oye, y cuando te dicen, te elegimos como jefe provincial de educación... ¿Qué sentiste? ¿Cuántos años tenía ella en ese tiempo? Yo era joven, tenía yo salí de 18 años de la escuela normal. 18, ahí empecé a trabajar de profesor, más 10 años que estuve en Los Lagos, 28 años. 28 años ya jefe provincial. Era jefe técnico provincial. ¿Y cómo asumiste eso? Un gobierno joven, porque cuando hablé con Luis Díaz, lo mismo, alcalde a los 24 años. Claro, ¿cierto? Claro. Y tú con 28 años, jefe provincial de educación, que supongo que un cargo igual tremendo en coordinar, ¿cierto? Con todas las comunas. Y todo eso. ¿Cómo asumes el cargo? Pero con bastante responsabilidad. O sea, yo siempre fui... Bueno, más lo que me esté echando flores yo al final, si no soy candidato a nada al final. Oye, ¿cierto? Pero podríamos hacer una lista. No, o sea, que
La verdad es que siempre me metieron en la cabeza mis padres y todo, que la responsabilidad, y todos los hermanos fuimos iguales. Yo tengo un hermano que es ingeniero electrónico, que se tituló aquí en la Universidad Técnica del Estado. Ese está en Santiago, ya está por jubilar. Y tengo una hermana que es médico veterinario, que salió de la Universidad Austral, que está en Santiago también. Y mi otro hermano que falleció hace poco, profesor igual que yo. Y él fue el que me llevó a los lagos y después empecé a ascender en las diferentes escalas de la educación. Pero, bueno, recorríamos todos los lugares. Pero cuando se empieza a implementar la Escuela Nacional Unificada, ahí empieza la revolución. Sí, pues, y eso es lo que sale en los pocos documentales que hay. Y podríamos hablar sobre eso, ¿no? Sobre, en grandes rasgos, ¿qué es la Escuela Nacional Unificada, la ENU? La ENU. Mira, lo que pasa, esto nace producto del reclamo constante de los profesores en el sentido de la estratificación de la educación. ¿Qué es eso? Estratificación significa escuela para ricos, escuela para pobres. Vale, eso es lo que se detectaba, el diagnóstico, Totalmente. Ya. Aquí el colegio alemán siempre ha existido. Sí, po. Yo tengo compañeros que son dirigentes políticos y tienen su hijo en el colegio alemán, po. Entonces ellos andan predicando con los pantalones abajo, por la moral, po. Claro, sí, es verdad. Y eso no es así, po. Mi hija... Fue la municipal. Es la municipal, po. Yo soy de la municipal. Qué bueno, ¿eh? Y estoy acá, en la Radio Gacha. Claro. Y bueno, y así se fue orientando la cosa. ¿Por qué? Porque resulta que nace la ENU, a mí me convocan a entregarme la información porque era el jefe técnico que tenía que predicar esto. Y me acuerdo que me invitaron al colegio alemán, estaban todos los padres, pero revolucionados. Nunca habían leído nada de eso. Nunca. ¿Puras cabezas rubias? Claro, y ojos celestes. Oye, ¿sabes qué? Y lo que me recuerdo y me da risa es que estaba yo ahí explicando lo que era la Escuela Nacional Unificada, que en síntesis no es tan complejo, es una educación igual para todos. Vale. ¿Ya? Que no hayan diferencias económicas, diferencias intelectuales, etcétera. O sea, que a todos les den la posibilidad de alcanzar un título en la vida. A todos. Y si la persona no fue capaz de lograrlo, ya ese es otro punto. Pero ese no es responsabilidad del gobierno. Y eso, estaba en eso y explicando y estaba terminando cuando se veían casi todos encima. Pero cuando antes de venirme a preguntar, me vinieron a buscar de acá para otra escuela que también estaba en revolución. Así que me fui pensando ellos que yo me andaba arrancando, nada que ver. Yo estaba posicionado en lo que estaba informando, por lo tanto no me hacía ningún problema contarle. Oye, claro, entonces, bueno, contexto, estábamos ahí en pleno gobierno de la Unidad Popular, se quería implementar lo que era la Escuela Nacional Unificada, ¿cierto? Donde se proponía esta educación, podríamos decir, inclusiva también, ¿cierto? Donde no educación para ricos y para pobres, sino que... Y se sabe también, yo creo que siempre se han dicho, lo voy a decir muy ignorantemente, pero hay estudios que dicen que si hay un chico que tiene más capacidad y está con un chico que tiene menos capacidad en el mismo curso, lo potencia y lo ayuda para que puedan... y está comprobado eso, ¿no? Entonces, se propone esto desde el gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto? Y tú llegas al colegio alemán, donde era la educación para ricos. ¿Cómo te miraban las personas al momento de tú plantarte ahí, supongo, en el gimnasio, habrá sido un auditorio, en el escenario, y donde tú tienes que decir de qué va esto? No me hacía ni un problema. Realmente yo estaba posicionado en lo que estaba informando, por lo tanto, ellos podrían saber mucho de vacas, de agricultura, etcétera, pero de educación no tenían idea. Pero hacían preguntas así como, oye, pero ¿y esto qué? ¿No? ¿Tenían dudas como basadas en mentiras de pronto, desinformación? Supuesto, así como las constituciones también, que le iban a quitar de 2 casas a una casa, sí, bueno, con el Juan Gilora hablamos de eso, que el tema de la desinformación ha sido un mecanismo que ha sido utilizado hasta los días de hoy. ¿Sabes tú, ahora que nombras a Juan Gilor, me acuerdo que la última entrevista que tuve en el tiempo en la Unidad Popular fue en la radio Baquedano se llama. No, Camilo Enrique. Y el que dirigió el debate, porque estaba un abogado
que debe haber muerto ya, un viejo, bien viejo ya, y estaba yo. Él abogaba en contra de la ENU y yo a favor de la ENU. Era un debate. Un debate, pues. Qué buena, ¿eh? Claro, bien. Entonces, esa ley no sirve para nada. Yo le dije, ¿usted es abogado? Sí, ¿por qué me pregunta? Porque ¿cómo habla de leyes si no es ley? Hoy día es un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Claro, todavía no está ni aprobado. No, pues nada. Entonces, cuando salió me preguntó, ¿qué es lo que eres tú? ¿Eres abogado? No, yo soy profesor normalista. Oye, entonces Juan Gilor fue Él fue el que me dirigió el debate. Sí. Pues. Mira. Sí. Buena historia. Oye, bueno, entonces yo te consultaba eso. ¿Cuáles eran las principales dudas de estas personas respecto, o los temores en realidad? Los temores de ellos que se instaurar en Chile el socialismo. Porque eso, aparece la palabra socialista, pero socialista no desde el punto de vista ideológico, sino que la forma de distribuir los recursos en forma más equitativa. Claro, solidario. Claro, ellos dijeron, este gobierno quiere instaurar el socialismo en Chile. Y yo le contestaba, bueno, ¿y ustedes creen que todos los profesores que hay, que son más de 100.000, los profesores son socialistas? No, pues. No, serán un 5% socialistas que van a reclamar por su idea, pero la gran mayoría de la gente no está ni ahí con el socialismo. O sea, lo único que están de acuerdo en que la educación debería ser equitativa, igual para todos, que tengan todo acceso a la educación. Claro. Oye, y ahí yo te quería preguntar, porque hablamos de la ENU como esto, ¿no? Como una educación equitativa, un acceso inclusivo también, ¿no? Pero además de eso, de un tema de acceso, de educación, de hablarlo de esa manera, concretamente, para aterrizarlo, alguien que se lo pueda estar imaginando, porque claro, esto es como muy abstracto, es como cuando uno habla de la educación gratuita, de calidad para todos y todas, pero concretamente, ¿no? Yo no sé si tú recordarás ciertos puntos que nos puedas compartir acá sobre el proyecto de ley de lo que era la ENU, ¿no? Yo no sé si había algo más concretamente. No, sí, más o menos eso, en términos simples, sí. Escuela Nacional Unificada. Eso. Era que sea inclusiva, de que sea equitativa, y de que todos tengan acceso de la misma manera. Es más o menos lo que decía la Bachelet. Y el programa curricular. Y el programa curricular debería ser el mismo para todos. La educación científica humanista y la educación, ¿cómo se llama esta? La educación manual, manual, sí. ¿Ya? Esas dos cosas diferentes, pero debería ser igual para todos, igual, el programa. Ahora sí, mira, es que el problema que tenemos aquí en Chile de educación, de que nos preocupamos exclusivamente de los que le va mal. Ahí están la educación preferencial, ¿cierto? El TEA, trastorno específico del aprendizaje. Entonces, pero resulta que nadie se preocupa de los cabros que se proyectan. Yo, por ejemplo, yo he hecho clases tantos años y uno de repente pregunta cosas y los cabros son hábiles, contestan cosas que uno no se imagina. Sí. Esos cabros hay que tratar de ayudarlos. Por ejemplo, cuando se hizo la modificación correspondiente de la educación, formación de talleres en las tardes, ¿te acuerdas? Talleres en las tardes, y en la mañana toda la educación formal, y en la tarde talleres, pero había que tener plata para instaurar los talleres. ¿Ya? Y eso era la idea, para que el cabro se vea, pase por distintos talleres y se vea definitivamente cuáles son sus habilidades, sus intereses y su expertise. Bien, Mario Benavides, entonces, estamos conversando acerca del proyecto educacional de la Unidad Popular. Le tocó ser dirigente en esos momentos, ¿cierto? El jefe provincial de educación. Correcto. Vale, ya tengo más o menos una idea respecto de lo que era la ENU. Sí. En ese tiempo el colegio alemán igual era un colegio particular de pago. Uno tenía que pagar, ¿cierto? Entonces acá lo que se está proponiendo es, no se paga más acá, y hay un acceso. O sea, yo que soy de la población allá Beneficencia en ese tiempo, tengo a mi hijo, puedo ir para allá. Claro. ¿Cierto? Claro, esa era la propuesta. Esa era la idea. Y ellos que pagaban, no iban a pagar más. ¿Tuviste la película Machuca o no? La vi, pero bien chico. No la he visto ahora. No la he visto ahora. Ese es un ejemplo claro de lo que se perseguía con la educación de este tipo. En que se fueron los llevaron a una escuela de ricos, llevaron a 4 cabros que eran del sector poblacional, ¿ya? Y esos cabros se empezaron al principio, los pescaban para el tandeo, todo lo otro, por lo otro gente, y poco a poco se fueron acostumbrando. Mira, yo tengo un nieto que estuvo en Suiza,
¿Y sabe qué me contaba él como gran cosa? Me contaba de que en la escuela que él tuvo, porque estuvo allá en Suiza un mes parece, por ese intercambio escolar que hay, etcétera. Llegó y dice que habían hijos de obreros, claro, hijos de doctores, hijos de cualquiera. No se preocupaba en absoluto de dónde venían. Todos iguales. Entonces, ¿cómo no podemos lograr eso? Parece que les molesta a la gente de derecha de que se junten con aquellos pobres de este país. Puede ser, sí, es verdad. Mario, me gustaría ya lo que fue para ti ser jefe provincial en ese tiempo, ¿cierto? Donde tenías que estar debatiendo constantemente sobre lo que era este proyecto de la Escuela Nacional Unificada. Me contabas, por ejemplo, una experiencia del debate, ¿no? Sí. ¿Cómo era tomado este proyecto en otras en otras comunas? Podríamos hablar de acá de la provincia, por los distintas, qué sé yo, podríamos haber juntas de vecinos. ¿En qué lugares más te tocó ir a hablar sobre este proyecto y cuál era la recepción general? Podríamos hablar de una generalidad. ¿Cuál era la generalidad? No, en general yo solamente me movía aquí dentro de la provincia, que tenía pega suficiente para estar acá. Recorrer la junta de vecinos, recorrer los trabajadores, explicarles que iba a ser un beneficio para ellos, que no iban a tener que estar pagando por la educación y que la educación que tenía su hijo Pedro Pérez iba a ser la misma que tenía Stolzenbach acá en el colegio alemán. Entonces, bueno, si ellos le querían entregar, o sea, esa cuestión de los patines, ¿te acuerdas del que fue ministro también? De que le sacaban los patines, no, esa cuestión no. Yo estoy de acuerdo en que si las escuelas quieren meterle más conocimiento, mejor, pero hay un plan básico de cual no se pueden bajar, ¿ya? Entonces no se tiene que producir lo que hoy día estamos sintiendo. ¿Qué cosa? Cuando se hace... la prueba que de conocimiento que le hacen, no puede ser también la PGU. PTU, creo que se llama. La han cambiado mucho, pero sigue siendo lo mismo. La misma cosa. Sí. ¿Qué? Las escuelas particulares pagadas sacan los mejores resultados. Sí, eso sigue siendo así. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema está mal hecho. No se le entrega. Hay que reconocer que aquellos padres de aquellos cabros que están estudiando en el alemán, en el Windsor School, etcétera, en su casa compran el diario, los cabros leen el diario, tienen computador, ven el computador, le preguntan al computador, a veces saben más que los profesores, y eso es diferente, es diferente. Hay un estímulo distinto. Diferente, además claro. Yo le decía a los cabros, por ejemplo, le decía, mira los chicos, el día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas ustedes están en la escuela? 4 horas. No más. ¿Y qué pasa con el resto? Están en la calle, en el patio o en su casa. Y en su casa tienen medios mucho más avanzados que lo que tiene el que vive en la población beneficencia. Sí. Oye, Mario, y cuando se da esta pugna constante entre estar, podríamos diciendo, explicando de lo que era la Escuela Nacional Unificada, estar en debates también, debates radiales y todo eso, cuando no se logra, ¿cuál fue el sentimiento cuando finalmente no se puede concretar esto por la mala prensa también, por este tema de las mentiras constantes, por todo este aparataje comunicacional que nunca dejó que se concretaran reformas que tenían pensado desde el proyecto político de la Unidad Popular? ¿Cuál fue el sentimiento? ¿Qué es lo que sucede ahí, ¿no? Bueno, fue un doble sentimiento porque en primer lugar no se pudo concretar el proyecto porque se produjo el golpe de Estado, y en segundo lugar me echaron del trabajo. Ya. Entonces las dos cosas me demolieron. Por supuesto que no me iba a quedar con brazos cruzados, tenía que ganarme la vida en cualquier otra cosa decente, y ¿cómo se llama? Permitir que mis dos hijas siguieran estudiando, y mi señora, a ella no la echaron, ella siguió trabajando como profesora. Entonces, esas cosas son las que me demolieron, pero no me amilané, seguí adelante, seguí siendo dirigente. Porque siendo dirigente del partido fueron a mi casa y me tomaron preso además, ¿ya? Porque hay gente que se le olvida de que aquí tomaban preso por pensar de manera distinta. En cambio, vemos en el Parlamento que reclaman que este dijo esto, que este otro. Esos son detalles nomás con lo que hicieron estos bandidos. ¿Sabe qué? Yo fui conocido de Manuel Guerrero Ceballos, porque nosotros formamos la GECH aquí, Asociación Gremial de Educadores de Chile. Prácticamente los exonerados formamos eso, pero se agruparon otros profesores más que estaban trabajando, que no tenían miedo porque los podían echar. Y formando la GET me tocó ir a
a uno de estos lugares, Cartagena, pongámosle, donde estaba Manuel Guerrero. Y después cuando supe que lo habían degollado junto con Pará y Natino, puta, yo dije, esto no puede ser. Y hay gente que como que no existe eso, que es una mentira. No, terrible. Era un cabro joven, Manuel Guerrero. Sí. Me acuerdo que lo ubicaron por la chaqueta de cuero que tenía, efectivamente, una chaqueta de cuero negra, café. Sí. Oye, ¿y crees que la ENU sigue vigente hasta el día de hoy? ¿Podría ser un proyecto que un gobierno diga, ¿sabéis qué? Pum, mira, lo podemos reciclar, modificar, sí, también contextualizar a los tiempos actuales? Correcto, todo, pero eso es lo importante. Tiene que modificarse y adaptarse al país, a la era en que vivimos. Esa es una realidad. Y también a los fondos que tiene el Estado. Porque todavía no le pagan la deuda histórica a los profesores. Por ejemplo, esa cuestión deberían resolverlo a la brevedad. Yo no tengo derecho a eso, porque yo estaba ya cesante en ese tiempo, me habían echado. Pero a pesar de eso, como dirigente he luchado permanentemente que a los profesores deben pagarle la deuda histórica. Y no me cabe duda que este presidente lo va a hacer, pero no total. Le va a hacer entregar un paliativo porque es mucha plata la que se debe. Mucha. Y esa deuda viene ¿de dónde? De Pinochet, po. La gente como que le quiere echarle la culpa a Boric, ¿de dónde? Perfecto. Oye, y lo último ya como para ir finalizando es, ¿qué podrías destacar tú desde tu amplia trayectoria como dirigente de la educación desde los años 60, ¿cierto? Hasta ser jefe provincial de educación durante el gobierno de la Unidad Popular acá en Valdivia? No sé, te voy a pedir como en palabras breves, pero yo creo que es difícil a propósito de tantos años, de tanta experiencia, de tanto... Tuviste mucho también. Estuviste percibiendo muchas cosas, tanto deficiencias de la educación. Supongo que también se te iban ocurriendo cosas que se podrían hacer, sí, que no se pudieron hacer también por el tema de la dictadura, pero... ¿cuál sería tu conclusión en tu amplia dirigencia educacional en todos esos años y que al final se termina concretando en un gobierno de la Unidad Popular? ¿Qué es lo que tú rescatarías o destacarías de esos tiempos? ¿O de ese tiempo? Sí, no, yo lo tengo bien claro. Aquí las cosas resultan si estamos unidos todos unidos. ¿Y sabe qué? Y reconstituir esa SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué? Porque resulta que ahí se agrupa toda la gente que tiene que ver con educación. Hasta las manipuladoras también tienen que ver con la educación. Todo el mundo que está ligado a las escuelas tiene que estar incorporado en esta lucha. Y esta lucha significa ponernos de acuerdo entre los programas educacionales que tienen que abarcar lo que la sociedad hoy día exige. No le vamos a estar haciendo caligrafía a lo mejor porque no tiene mayor importancia, pero los otros temas y ir cumpliendo con los profesores, ir cumpliendo. Por ejemplo, la deuda que tienen la gente que tiene deudas como en el CAE, también esa es una solución y le está dando alguna solución este presidente, ¿ya? Pero aquí esa es una cosa que no me puedo hacer un lado. En este momento están planificando en el Senado, ¿sabe qué cosa? Salvaguardar la deuda que tienen las ISAPRES. Ellos, ¿por qué? Porque ellos son los ricos. A eso hay que protegerlos, porque le van a quitar la pega a los pobres. No, a eso hay que solucionarle los problemas. Pero a la pobre gente que tiene una deuda de cualquier tipo, no se la perdonan. Aquí hay que cobrarle hasta el final. Por eso yo digo, si hay como conclusión la unidad de todos los trabajadores de la educación, luchar y luchar para que consigan los intereses que le corresponden. Y no llenarlo de papeles a los profesores. Oye, la programación de esto, de este otro, lleno de papeles fuera de que tiene, ¿sabes lo que significa estar con un curso de 40 cabros en la oreja? Salvaje. Yo fui parte de esos 40. ¿No es? Claro. Yo también fui parte de esos 40, ¿no? Y yo recuerdo con mucho cariño a mi profesora que tuve, y cuando asumí la dirección de la Escuela 1, la invité a la profesora y fue a un acto el cual me dieron la bienvenida como director de la Escuela 1. Bien. Oye, te quiero agradecer, Mario. Por nada, por el contrario. Nos fuimos bien para atrás y llegamos hasta lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, sí, porque de la dictadura para adelante ya hemos hablado bastante
y nos interesa también rescatar un poco el espíritu de lo que fue la Unidad Popular, lo que tú nos hablabas de compartir, de sociabilizar, el debate sobre todo, que no se ocultaban para debatir, que es algo que a mí me preocupa que pasa hoy en día, que no se debate. ¿no? Entonces, creo que eso destaca mucho de lo que fue el proyecto de la Unidad Popular, pero también de lo que eran los militantes en ese entonces. No había miedo de debatir, de compartir ideas, de sentarse con un contrincante y explicarle al mundo de lo que estaba pasando, ¿cierto? Estábamos lo justo. Exactamente. Bien, te agradezco y quién sabe si nos reencontramos más adelante, ¿no? Cuando guste. Perfecto. Muchas gracias. Gracias también.